En un mundo donde lo que no se cuenta, es lo que más asusta, hay historias que jamás debieron ser reveladas, secretos que susurran en la oscuridad, y leyendas que cobran vida cuando menos lo esperas. Bienvenidos al rincón más inquietante del internet. Yo soy Miguel Creepypastero, y estás a punto de escuchar lo que nadie se atreve a contar. Ana apretaba la mano de Geraldo mientras sentía que la vida se le iba lentamente. Sus inmensos ojos verdes estaban llenos de lágrimas, su mayor preocupación era su hija Sasha, que quedaría desamparada cuando ella ya no estuviera en el mundo. Prométeme que la cuidarás como si fuera tu propia hija, le dijo entre sollozos. Perdóname Geraldo, sé que debía haberte correspondido pero nunca pude verte como más que un hermano. Geraldo secó sus lágrimas y le dijo. Te juro que cuidaré a tu hija como mía propia, te lo juro por mi vida. En ese instante entró el doctor a ponerle la inyección que le ayudaría a soportar el dolor tan horrendo que sentía. Después de inyectarla, Ana se quedó dormida y Geraldo salió de su habitación. La pequeña Sasha jugaba con su perrito Max ajena a lo que estaba pasando a su alrededor. Geraldo se sentó en silencio con las manos cubriéndole el rostro para poder llorar. Ana, la mujer que más amaba, se le iba y nunca más la volvería a ver. Ayúdame Dios mío, suplicó, haz un milagro, su hija la necesita, pero el milagro no podía suceder. En ese instante, el médico lo llamó para decirle que Ana acababa de morir. Después de la muerte de Ana fue algo difícil para Geraldo obtener la custodia de la niña, pero Emilio, el padre de la niña, un ser ambicioso sin escrúpulos, se la entregó por una fuerte suma de dinero. Pronto Geraldo tuvo a Sasha en su custodia y tal como le prometió a su amada la cuidó como un verdadero padre. Sasha iba creciendo convirtiéndose en una niña muy linda igual que su mamá. Cuando la niña tenía 8 años de edad, Geraldo decidió que era hora de casarse, quería que la niña tuviera una figura materna, una persona que la quisiera como a su propia hija. Fue así que decidió casarse con Mariela, su secretaria, pensando que ella sería la madre perfecta para su adorada hijita. Mariela era una mujer ambiciosa y cruel, odiaba a la niña porque sabía del amor que Geraldo sentía por Ana, y veía en la niña un extraordinario parecido con su madre, por eso la odiaba sin compasión. Delante de Geraldo la trataba con dulzura maternal, pero cuando él se iba a su negocio, Mariela aprovechaba para tratar a la niña como una sirvienta, obligándola a hacer toda clase de trabajo pesado, humillándola, golpeándola y muchas veces hasta la dejaba con comer. La niña le tenía terror y por miedo callaba los malos tratos de su vil madrastra. Una tarde, Geraldo se le presentó un negocio muy importante en el Medio Oriente, donde unos árabes querían comenzar a ayudarlo a expandir su negocio por muchos países. Geraldo tenía que viajar y estaría allí por espacio de 5 días. Con profundo pesar Geraldo se lo dijo a su esposa. Mariela vio que esa era la oportunidad indicada para deshacerse de una vez por todas de la niña y lo instó a que viajara solo. Geraldo se despidió de Sasha y le prometió que a su regreso le traería un lindo regalo. La niña se quedó llorando al verlo partir, como si presintiera que aquella era la última vez que lo vería. En efecto, una vez que Geraldo se marchó, su malvada madrastra comenzó su malévolo plan. Obligó a la niña a salir desnuda a la nieve y allí la dejó morir de frío. En pocas horas la niña murió, Mariela colocó su cuerpo en un saco y lo enterró en el patio de la casa. Estaba feliz, cuando su esposo llegara le diría que la niña había sido secuestrada e inventaría una serie de cosas para que éste creyera que así había sido. Acostumbrada a mentir sin problemas, Mariela sabía que nunca se podía descubrir su horrendo crimen. Lejos de allí en el Medio Oriente Geraldo cerraba un gran negocio y ya estaba listo para volver a casa. La noche antes de partir se recordó que le había prometido a su hija un regalo de allí. Con prisa se vistió y salió a caminar en busca del regalo perfecto. Caminó por un lugar donde estaban los mercaderes vendiendo diferentes cosas, había de todo, joyas, ropa, juguetes, telas, etc. Geraldo caminaba en silencio entre la multitud sin saber a ciencia cierta qué era lo que quería comprar. De repente, sus ojos se posaron en aquella tienda del mercader y su corazón comenzó a latir deprisa. No podía ser cierto lo que estaba viendo, allí en aquella tienda había un maniquí idéntico a su difunta amada Ana. La muñeca alta y delgada, de grandes y vidriosos ojos verdes, parecía mirarlo también y Geraldo sintió que Ana lo estaba mirando exhortándolo a que la comprara.
Como movido por un imán se acercó a la tienda y le preguntó al mercader: ¿cuánto cuesta esta muñeca? El mercader lo miró sin entenderlo. Señor, le dijo, esa muñeca maniquí no está en venta, es solo para anunciar mi mercancía. Pero Geraldo sacó un montón de dinero de su bolsillo y lo puso en sus manos. Véndamela, pago lo que sea. De camino a su país Geraldo iba feliz, junto a él en el vuelo llevaba la muñeca y la contemplaba con ternura y sorpresa a la vez. Parecía tener a Ana delante de él nuevamente y su felicidad no tenía límites. Cuando llegó a su casa feliz por mostrarle a su hija la muñeca, encontró a Mariela llorando angustiada. La niña fue secuestrada, le dijo entre sollozos, un grupo de hombres armados se la llevaron, reporte a la policía. Pero Geraldo se volvió como loco, no podía ser posible, salió como un loco, tomó su auto y se marchó a la estación de la policía donde Mariela claro está había hecho la denuncia del secuestro. Mariela sonrió y cuando iba a subir a su habitación se quedó petrificada. Ante ella envuelta en una tela de seda estaba aquella muñeca. Cuando Mariela la miró la sangre pareció congelarse en sus venas. El recuerdo de Ana vino a su mente. Dios mío, dijo asustada, esta muñeca tiene el mismo rostro de esa mujer. Llena de miedo subió las escaleras rumbo a su habitación, las horas pasaban y su esposo no volvía. La noche estaba llegando, Mariela no sabía qué hacer, no sabía por qué sentía tanto miedo. De repente, sintió pasos en la escalera, unos pasos firmes, de pie delicado, de tacones. No era Geraldo, era alguien más, era una persona con tacones, de caminar erguido y firme. ¿Quién podía ser? Mariela se levantó de la cama, cerró la puerta con cerrojo y gritó: ¿quién es? ¿Quién está ahí? Váyase o llamo a la policía. No hubo respuesta, los pasos se acercaban más y más. Mariela puso un mueble para cubrir la puerta. Comenzó a escuchar el llanto de la niña, la voz de Sasa pidiéndole que le abriera la puerta. Tengo frío Mariela, tengo frío, decía la voz. Si era la misma voz que había escuchado aquella noche en que dejó que la niña muriera congelada en el patio de la casa. Mariela se tapó los oídos para no escuchar más. La voz de la niña se confundía con la voz de Ana que le gritaba asesina. Mariela comenzó a gritar desesperada aferrada a la puerta. Cuando Geraldo volvió en la madrugada, encontró a su esposa muerta en el piso de la habitación, había sido degollada con una navaja y junto a ella, tirada en el piso, con los ojos vidriosos mirándolo fijamente y en los labios lo que parecía ser una sonrisa de satisfacción, era la muñeca que se veía feliz, gracias a que completó su acto de venganza. La verdad no sé qué decir sobre esto que me ha pasado. Hace poco estaba viendo la televisión, mirando un documental sobre terror, no nombraré la película, ya que pienso que está poseída o algo así. No estoy muy seguro de si era eso o no, solo sé que nunca más miraré televisión a la madrugada. Era una noche con viento y lluvias, en esta misma había un maratón de películas así que como no tenía nada que hacer, me quedé y lo vi el maratón. Pasaron unas películas de terror tales como Scream, Saw, Ring y algunas más. Pero una que me llamó la atención fue REC. Nunca la habían pasado en ese canal, pero de igual forma iba a aprovechar, ya que nunca la había visto. Así que me acosté y empecé a ver la película, pero sentía algo extraño. Sentía que alguien me miraba sigilosamente. Normalmente hay ruidos en mi casa, pero son el viento y una ventana vieja que tengo, que es de hace como 12 años. Esta vez me sentía vigilado, sentía ruidos como un susurro, o voces que decían: ¿qué haces despierto? ¿Volverás a dormir? Ya me sentía raro. Todo está bien, nada malo pasará, me decía tratando de calmarme. Como vi sombras en mi habitación, fui para investigar si estaba alucinando o algo por el estilo. Seguía a la sombra, pero cuando llegué, no estaba más. Me asusté, así que llamé a mi amigo por teléfono pero no contestaba. Ya me estaba preocupando, así que seguí mirando la televisión, pero fue el peor error que cometí. Cada vez que miraba aquel aparato, sentía escalofríos por el cuerpo. Escuchaba más ruidos que antes, y cada vez me asustaba más. Ya no sabía qué hacer, así que solo intentaba calmarme, pero no funcionaba. Llamé a mi amigo y esta vez contestó, solamente que ahora oía sonidos, como un susurro, voces bajas que decían déjalo ir, y lo repetía varias veces. Ya pasado el día. Me tranquilicé y seguí mi día como cualquiera. Ya no escuchaba ruidos ni nada, así que fui a una plaza a juntarme con mis amigos. Pero cuando alcancé el sitio, no había nadie. Ya me preocupaba mucho por eso. Así que me fui a comer a un restaurante, pero tampoco había una persona ahí.
Escuchaba un sonido de la cocina, por lo que fui a ver qué era. Cuando lo vi, ya no pude pensar más por segundos. Estaba muy asustado y me quedé paralizado en el momento. No me podía mover, ni mirar hacia otro lado, quedé como una estatua. Lo que había visto era una especie de monstruo feo y raro. No tengo una imagen guardada y barra o grabada, pero recuerdo que tenía una especie de boca grande, roja, unos ojos verdes, manos normales, solo que parecían tener anorexia, también tenía una raya en su ojo. Eso recuerdo del monstruo, y también debería haber una invocación. Pronto investigaré sobre este fantasma. Primero, quiero pedirle disculpas a todos los que están leyendo esto. De verdad lo lamento. Estoy viniendo a ustedes en un momento de necesidad. Lo único que pido de ustedes es que lean la historia completa, eso es lo único que necesito. Mi nombre es Andrea, soy una madre soltera. No les digo esto con el propósito de recibir una medalla o de que me feliciten como muchas otras del círculo social al que pertenezco. Ellas solo quieren palmaditas en la espalda y que les den reconocimiento. Solo quiero algo de tu tiempo. Veo a la maternidad como un fastidio. Es algo necesario, sí, pero es algo fastidioso también. Mi hijo se llama Jesse. Tiene 11 años. Jesse comenzó el 5º grado como cualquier otro niño. Él era un chico muy alegre, lleno de vida y con mucha energía. Todo eso cambió cuando conoció a Stan este martes. Stan era un estudiante que había acabado de ingresar al colegio. Se sentaba al lado de Jesse. Cuando fui a recoger a Jesse de la escuela, él no paraba de decirme que Stan era su nuevo mejor amigo. No parecía actuar como él mismo. Estaba muy pálido y sudoroso. Le tomé la temperatura, pero no tenía fiebre. Le pregunté cómo le había ido en el colegio, pero lo único que decía era que Stan era su mejor amigo. Stan es mi nuevo mejor amigo, decía Jesse. Lo sé, quisiera conocerlo alguna vez, le respondía yo. Mamá, Stan es genial. Debería presentártelo alguna vez. Es mi mejor amigo. El mejor amigo de todo el mundo entero. Tuvimos esa misma conversación unas 100 veces ese mismo día. Cuando acosté a Jesse en su cama, él me miró con lágrimas en los ojos. Puso su mano enfrente de su cara y me señaló con el dedo para que me acercara un poco. Volteé mi cabeza y él me dijo algo en la oreja que me dio un pequeño escalofrío. En ese momento no sabía por qué me dio un escalofrío, pero lo hizo. ¿Tú me crees? ¿Verdad? Me susurró. Me levanté de la cama para poder verlo de frente. ¿Qué si te creo que, cariño? Stan, respondió. Stan es mi mejor amigo, asentí con la cabeza y le volví a tomar la temperatura. No parecía tener fiebre, de nuevo. Me fui a mi cama, pero en realidad no pude dormir bien esa noche. El miércoles, cuando iba en camino de llevar a Jesse al colegio, se le veía muy extraño, me dijo que no quería ir a la escuela hoy. ¿Te sientes mal? Le pregunté. No me contestó. Se estaba mordiendo el labio inferior de manera muy extraña. Nunca lo había visto tan nervioso. No. Tengo que ir a clases, abrió la puerta del auto y se fue directo a la entrada de la escuela. Sin decirme te quiero. Ni siquiera un adiós. Nada. Caminó hacia la entrada del colegio con la cabeza baja. Presioné los frenos y di media vuelta para dirigirme al trabajo. Un niño estaba parado enfrente de mi carro. 2 segundos más y lo hubiera arrollado. El chico era pálido, con un cabello de color amarillo casi blanco y ojos de azul claro. Dio unos golpes en la parte delantera del auto como si fuera una puerta 2 veces, me saludó, y subió las escaleras camino a la escuela. Cuando recogí a Jesse de la escuela ese día, se le veía más animado. Estaba solamente un poco más pálido de lo normal, pero de resto se le veía alegre. Me dijo todo lo que había hecho en la escuela. Me habló sobre dinosaurios, música, matemáticas, y luego me dijo sobre lo que hizo en el receso. Y después de matemáticas tuvimos receso. Mamá, no creerás lo que hice hoy en el receso, dime, le dije, sonriéndome a mí misma mientras conducía. Estaba pensando en las cosas que jugaba yo con mis compañeros cuando tenía su edad. Algo clásico, algo normal. Me uní a una iglesia, estaba un poco confundida. ¿Te uniste a una iglesia? ¿En el receso? Jesse asintió. La iglesia de Stan, creí que era alguna cosa que se habían inventado los chicos para entretenerse. ¿Qué es la iglesia de Stan? Le pregunté. ¿Es la iglesia de Stan, mamá? Jesse se rió como si hubiera hecho una pregunta obvia. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Ya sabes, como miembros de esa iglesia, le pregunté. Muchas cosas.
Hoy solamente hicimos la iniciación y escuchamos a Stan. Estaba hablando en palabras raras y divertidas, luego todos nos sentíamos cansados y nos acostamos un rato. Estacioné el auto junto a la casa. ¿Eso fue todo? Le pregunté. Eso sonaba raro, pero los chicos no parecían estar haciendo nada malo. Stan nos dio volantes también. Jessie sacó un pedazo de papel arrugado de su bolsillo. Tenía 3 palabras escritas en marcador negro. Iglesia de Stan. Al día siguiente, cuando fui a recoger a Jessie de la escuela, estaba convencida de que algo de verdad malo le estaba pasando a mi hijo. Estaba muy asustado y nervioso. ¿Qué te ocurre, cariño? Pregunté, tocando su frente para sentir su temperatura. No tenía fiebre. Jugamos al juego de las almas hoy, dijo. Su cabeza estaba de lado. No se quedaba quieto en su asiento. Miraba a todos lados en el camino a casa. ¿El juego de las almas? Le pregunté. Él solo asintió con la cabeza, mirando a todos lados como si buscara algo. Una enorme cantidad de sudor corría por su cara. ¿Qué es el juego de las almas? Pregunté. Le dije que no quería hacerlo, pero él me dijo que dejaría de ser mi amigo si no jugaba con él. ¿Cuándo fue eso? ¿Dónde estaban los profesores? Todo ocurrió en la iglesia, contestó. Luego dijo casi susurrando, los adultos no pueden entrar a la iglesia de Stan. Jessie asintió, con una lágrima deslizándose por su mejilla. ¿Qué es el juego de las almas, Jessie? Soy tu madre. Si tienes algún problema solo dímelo. No puedo decirte, mamá. No puedo. Las reglas son malas. Son muy malas. ¿Y si le pregunto a Stan? Pregunté. ¿Él me dirá las reglas? ¡No!, gritó Jessie, dándome un verdadero susto. No le preguntes a Stan las reglas. Por favor, no lo hagas, mamá. Por favor. Estacioné el auto, asustada y confundida. Promételo, mamá, promételo, 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 por favor. Jessie estaba balbuceando, estaba muy asustado. Lo agarré y comencé a sacudirlo, tratando de calmarlo. Se quedó dormido en mis brazos, así que lo llevé a su cama y lo acosté para dormirlo. Solo necesita dormir. Me decía a mí misma. Lo único que necesita es dormir. Lo dejé en su cama y cené sola. Fui a verlo a su cuarto alrededor de las 9 antes de acostarme. Parecía estar profundamente dormido. Me desperté inmediatamente al oírlo gritando 18 minutos pasadas las 12 de la noche. Corrí hacia su cuarto, pero no estaba en su cama. Encendí la luz y Jessie salió del closet en el que se escondía, corriendo, como si algo lo persiguiera. Se abrazó a mi pierna, seguía llorando. Traté de calmarlo e intenté preguntarle qué pasaba. Nada de esto tenía sentido. Seguía gritando sobre el juego de las almas. Intenté volverlo a acostar pero no hacía caso. Finalmente, decidí llevarlo a la cama conmigo. Jessie se durmió inmediatamente. Yo me quedé acostada en mi lado de la cama mirándolo, acariciando su cabello, cuando de repente sus ojos se abrieron y me miró fijamente. Le contaré las reglas del juego mañana después de clases, señora, me dijo. Luego volvió a cerrar los ojos. ¿Qué le estaba pasando a mi hijo? En la oscuridad, no podía hacer nada más que mirar el techo, moverme de lado a lado y mirar el baño. No pude dormir esa noche. ¿Sabes cuando estás a punto de dormirte pero a veces algo te despierta? A veces imaginas que te tropiezas y caes, y te obliga a despertarte. Eso me pasó por toda la noche, solo que lo que me despertaba era una silueta que aparecía en la puerta del baño cada vez que se me cerraban los ojos. Pero cada vez que miraba atentamente no lograba ver nada. Cada vez que cerraba los ojos, la figura aparecía de nuevo, obligándome a despertar, solo que cada vez aparecía más cerca de mí. Esto siguió pasando toda la noche, hasta que se hizo la hora de llevar a Jessie al colegio. Esta mañana Jessie se veía muy distante, como adormecido. Yo estaba igual, pero más exhausta. Pensé en preguntarle a Jessie sobre lo que ocurrió ayer. Pero temía que volviera a pasar lo mismo del día anterior. Lo llevé de camino a la escuela. Él no decía nada, parecía un robot, sin vida ni emociones. Tiempo después de haberlo dejado en la escuela recibí una llamada, para que regresara a recogerlo. Había vomitado en clase. Cuando fui a recogerlo, se le veía igual. Le pregunté varias cosas, pero solo me rugía como respuesta. Iba a llevarlo al doctor después de que se cambiara de ropa. No dijo nada hasta que llegamos al estacionamiento. ¿Puede Stan venir hoy a casa?, me preguntó. ¿No te sientes bien, cariño? ¿De verdad quieres que venga hoy?, le pregunté. Ya quería conocer a este chico, pero no parecía que Jessie quisiera tenerlo en casa. Sí, me respondió. Ok, ¿tienes el número de sus padres?
Él ya le preguntó a sus padres, ellos dijeron que podía venir pues todavía tenemos que esperar a que salga de clases. Y aún así quiero hablar con sus padres, ¿ok? Jessie bajó del auto y caminamos a la entrada de la casa. ¿Tienes su número? Le pregunté, cerrando la puerta. No me contestó. Le preguntaba cómo se suponía que hablaría con sus padres si no tengo su número y si no sé dónde viven, pero alguien tocó la puerta. Yo estaba parada justo al lado de ella. Abrí la puerta, y parado enfrente de ella estaba el chico pálido de ojos azules que casi atropelló el otro día. Una chica muy parecida a él estaba a su lado. ¿Sí? Les pregunté. Hola Driz, ¿está Jessie en casa? Dijo el chico. No sé cómo sabía ese apodo. No me llamaban así desde la universidad, cuando mis amigas me lo habían puesto en una noche de ebriedad, era corto para Richie. No le respondí. Está bien, dijo la niña que lo acompañaba. Mi nombre es Devin, y creo que ya conoces a mi hermano Stan. Stan sonrió y comenzó a hablar. Las reglas del juego son muy simples. Regla 1. No pasar frente a espejos por la noche. Regla 2. No dejar ninguna puerta abierta cuando te vayas a acostar esta noche. Pregúntale a Jessie sobre la regla 3, y recuerda esto, un rechinido significa que estás haciendo algo mal, un crujido significa que estás a punto de perder. Cuando las luces se apaguen de repente, con suerte no verás la silueta oscura observándote en una esquina de la habitación. Con suerte no sentirás su respiración en tu cuello mientras caes al suelo. ¿Y si escuchas un golpeteo? Bueno, con suerte nunca escucharás un golpeteo. Stan se dio media vuelta y se fue con su hermana. Me les quedé viendo mientras se iban y agité mi cabeza. No iba a ser parte de su estúpido juego. Caminé a la cocina y me encontré con Jessie sentado en una silla a un lado de la mesa, llorando. ¿Qué ocurre, cariño? Le pregunté. Escuché un golpeteo, me dijo entre sollozos. Mi boca estaba seca. ¿Cuándo termina el juego? Le pregunté. Nunca, me susurró. El juego nunca termina. Mi corazón estaba latiendo muy rápidamente. ¿Cuál es la regla número 3, Jessie? Su cara perdió toda expresión y trató de reunir aliento para decirme la última regla. Regla 3. Una vez que sepas todas las reglas, ya eres un jugador. Mi corazón se detenía. ¿Qué ocurre cuando pierdes? Cuando sea de noche, los oirás llegar. Les gusta hacerte saber que están cerca. ¿Quiénes? Stan y Devin, dijo Jessie. Vendrán de cualquier espejo o puerta abierta y te arrastrarán con ellos como ganas. Ganas si le cuentas a las demás personas las reglas del juego, que las personas que te las contó a ti. Como dije al principio, lo lamento. Pero gracias por ayudarme. Lo digo sinceramente. Ahora puedo disfrutar mi libertad de nuevo. Espero que disfruten su noche. Y saluden a Stan y Devin de mi parte. Y así concluye otra historia, una que tal vez no te deje dormir esta noche. Pero recuerda, los susurros en la oscuridad no siempre son el viento, a veces, son los ecos de aquello que no debía volver. Si te atreviste a llegar hasta aquí, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con alguien que creas lo suficientemente valiente. Cada semana hay más historias, más misterios, más oscuridad. Yo soy Miguel Creepypastero, y esto apenas comienza. Hasta la próxima noche, donde el terror vuelve a despertar.